Durante los albores de la era de la aviación, Mexicana de Aviación se erigió como la primera aerolínea nacional. Desde sus modestos inicios en 1921, la compañía tuvo un papel prioritario en la economía nacional y se embarcó en un viaje pionero para conectar a México con el mundo a través de viajes civiles y de productos. Sin embargo, a raíz de las fluctuaciones económicas y políticas, Mexicana de Aviación experimentó periodos de expansión y contracción que la llevaron a la quiebra en 2014. El impacto en la identidad y el desarrollo de la economía de nuestra nación se vio en alto mediante la recuperación de Mexicana de Aviación, significando la creación de una aerolínea del Estado, siendo el gobierno federal responsable de su administración y regulando costos y tarifas de uso aplicadas en aeropuertos nacionales. Gente querida, ya estamos en Para No Olvidar y en esta emisión estamos despegando para poder llegar hasta ustedes directamente con esta emisión, para poder contarles en esta ocasión sobre cómo fue el proceso de imaginación, el proceso tecnológico para que la humanidad pudiera conquistar los cielos y surcar los aires, por así decirlo. Y es que aunque ustedes puedan estar bastante familiarizados con los aviones, con los procesos de poder estar transportándonos a cualquier parte del mundo a través de esta vía, pues quiero contarles que aquí en nuestro país, en la historia, pues fue, digamos, México un parteaguas en toda la región de América Latina, y no solamente en el desarrollo de la tecnología, sino también en los procesos organizativos de las y los trabajadores. Así es que de esto estaremos contándoles, por supuesto, con el gran cast de historiadoras, también de ciencia política que tenemos acá con nosotros en el set. Y les invito a que a lo largo de esta transmisión y también en cualquier momento ustedes nos puedan escribir, puedan contactarse para contarnos cuáles son algunas de las dudas que surgen y sobre todo también si hay temas que quieren que estemos abordando en Para No Olvidar, porque es un espacio que también echa de historia, pero de muchos otros elementos para comprender los fenómenos contemporáneos. Y entonces, por supuesto que hay que hablar, ¿por qué es importante hablar de aviación en estos momentos en los cuales también hemos escuchado en las noticias que hay un decreto presidencial de la adquisición de Mexicana de Aviación, también una historia reciente cuando vimos que se fue a la quiebra, en fin, un montón de situaciones que quisiéramos comprender mejor? En el ámbito del transporte, este tema me parece primordial porque ejemplifica como ningún otro un proceso económico que está viviendo nuestro país, en este caso del rescate de la aerolínea que fue pionera en nuestro país en la aeronáutica civil, la aerolínea que además fue puntera en la tecnología en México y que desafortunadamente con su cierre dejó en la calle a muchos trabajadores de la industria aeronáutica. Y entonces lo que observamos a través de esto va a ser ejemplificar un proceso económico que es bien importante. Y además vamos a conocer un poco de el desarrollo de los aviones. A mí me parece que es importante conocerlo porque, porque soy contribuyente, ¿no? Y creo que eso a todos nos debería importar, en qué se invierte, ¿no? En qué invierte el gobierno. Eso por un lado. Y segundo, porque ya lo mencionó mi compañera Carla, me parece que es un medio de transporte muy importante en México. También soy usuaria, no tan frecuente, pero he utilizado vuelos, entonces claro que me concierne lo que propone el proyecto y también si funciona o no. Oye, no volamos tanto como quisiéramos, pero sí como lo deseáramos. Pero, Fer, tú acabas de decir algo. Mi dinero, yo como contribuyente con mis impuestos se va a hacer esta adquisición, sí. Se hizo esta adquisición. Sí, yo esperaría que la gente se interesara en ello, una, porque es nuestro dinero y dos, porque dependiendo de cómo salga es si perdemos o no el dinero, ¿no? Claro. Creo que eso es muy importante y nos conviene a todos que este proyecto funcione. Porque además son 815 millones de pesos. Pensamos también en estos grandes referentes como lo fue Panam, esta aerolínea que fue tan grande y tan poderosa que trae hasta a los Beatles desde Europa hasta América y que de repente desapareció y que además su historia se vincula con la historia de Mexicana,
porque en el 29 fue cuando tomó también parte de la aerolínea y la internacionalizó. Pero esto también nos hace pensar por qué la infraestructura estatal es tan importante, por qué esta idea del rescate a esta aerolínea y también por qué nada más tenemos estas vías de transporte. ¿Por qué no México, al ser tan grande, tiene un montón de líneas férreas que de verdad hacen falta? Y yo ahí diría además el tema de la centralización del país, ¿no? O sea, yo como una mujer fronteriza, ¿no? O sea, yo nací en un lugar muy lejano a esta ciudad, es un calvario realmente tener que trasladarme y pensar en todas las personas que tienen que viajar a la ciudad para recibir atención médica, por ejemplo, en casos de urgencia, es pensar en otro medio de transporte que sea la aerolínea, ¿no? Entonces, pensar en cómo está el incremento del TUA y todo lo que está costando también, es pensar en esos casos cotidianos donde el uso de un avión no es algo de lujo, no es por vacaciones, es también un acto de necesidad, ¿no? Pero es que en algún momento también se pensaba que la aviación era la manera en la cual iba a haber más progreso, que eso era como la punta de lanza de la tecnología de transporte. Y ahorita esto que están mencionando ustedes, algunas personas podrían estar planteándose que eso sería un retroceso, pero están planteando necesidades concretas con respecto a traslados, no solamente, digamos, civiles, sino también incluso comerciales para nuestro país. Sí, es primordial y pues a lo mejor en el siglo XXI ahorita nos colocamos con esta idea muy normalizada de que es posible surcar los aires en un aparato que tiene 2 alas, que incluso asemeja a un ave, ¿no? Pero pensemos en las personas del siglo XIX, de finales del siglo XIX, que eso era algo del futuro, inimaginable incluso. Ya existían los dirigibles, existían también los globos aerostáticos, pero quienes empezaron, digamos, a aventurar, a surcar por primera vez los aires, lo hicieron por aventura. Tenemos los casos en nuestro país que son de principios del siglo XX, en donde pues prácticamente se jugaban la vida a experimentar con maquinarias que eran de madera, eran frágiles y pues poco a poco fueron estas tecnologías avanzando al punto en el que ya se les fue considerando como un medio para el transporte civil. Para que esto pasara tuvieron que transcurrir alrededor de 20 años desde que inicia el siglo hasta 1920 que se emite la primera ley ya que habla de la aviación civil. Y una cosa que no debemos pasar de vista y que pasa con muchas tecnologías es que se van desarrollando también por su potencial bélico. Eso pasó en Estados Unidos y en el caso mexicano también quien le vio un gran potencial pues fue incluso el propio Porfirio Díaz, quien comienza a crear el primer cuerpo de tenientes y ya de aviación y posteriormente con Álvaro Obregón. Incluso pues los primeros experimentos de surcar los aires también ya empezaron a incluir las armas, entonces Sí, también pasó incluso, eso. perdóname que te... No, adelante. Pero esto tiene mucho que ver incluso con las rutas que comienzan a ver, ¿no? O sea, vamos a ver que la Ciudad de México obviamente es de las primeras en estar dentro de las rutas, ¿no? Pero también están las rutas comerciales o lo militar siempre está implicado en el desarrollo de la aeronáutica, ¿no? Entonces, sí me parece muy importante esto que comenta Carla y también en cómo construye esta narrativa de que somos una nación desarrollada, ¿no? No es fortuito que en 1910, en el centenario de la independencia, para celebrar se diera el primer vuelo en Balbuena, ¿no? O sea, eso me parece también muy importante, cómo la llegada de la tecnología también habla de cómo estamos como nación. Y que además México, a mí una de las cosas que me sorprendieron es ver que México era el país en donde se voló por primera vez de toda América Latina, en donde realmente estábamos desarrollando esa tecnología, que el presidente Madero voló por unos cuantos minutos, sí, los vuelos eran mucho más cortos, pero que él fue uno de los personajes que también estuvo en los aires y que no solamente hay una estación de metro, sino que el Escuadrón 201 tenía un propósito en la Segunda Guerra Mundial. Es el momento donde México se piensa en el mundo, se piensa y lucha por un lugar en la escena internacional que, bueno, ha sido eurocéntrica, que luego se vuelve americocéntrica, pero hey, aquí estamos nosotros, hacemos tecnologías, tenemos estos despliegues, pero como ya les había mencionado, pues quien internacionaliza Mexicana es Panam, ¿no? Que se empiezan a dar estas rutas, luego hasta los 40 es cuando ya se dan cuenta del potencial que tiene y dicen, hey, esto tiene que pasar a manos mexicanas, ¿no? Es hasta los 60 que un montón de empresarios, atendiendo al capital nacional, dicen, órale, va, vamos a comprarla, y luego se da la bonanza en los 70, o sea, esto de surcar los aires se vuelve de verdad una realidad,
Pero ¿qué pasa con el Estado mexicano? No dejemos de pensar en todas estas contradicciones del Estado mexicano que si bien está generando infraestructura, pero se está quedando un poquito mucho al margen de las empresas, de los capitales, ¿no? Y que de suyo eso es lo que nos mantiene hasta el día de hoy que estemos peleando que exista una aerolínea por parte del Estado. Y hay que hacer énfasis, o sea, Mexicana de Aviación estuvo desde ese entonces, o sea, ellos fueron quienes también impulsaron la aviación civil en nuestro país. Sí, claro, o sea, la Compañía Mexicana de Aviación nace en 1921, ¿no? Entonces vamos a ver este proceso evolutivo bien interesante de una transición del uso militar, como muchas otras cosas que le hemos heredado a la guerra, lamentablemente, ¿no? Que se ha desarrollado tecnología por esas causas. Pues bueno, vamos a tener esta transición de la aeronáutica militar, ¿no? A una aeronáutica civil, pero esa variante civil va a ser comercial, ¿no? Y es por eso que estas rutas pues van a ser como por ejemplo a Tampico, ¿no? O sea, donde podemos realizar exportaciones por barco, por ejemplo, o incluso como las vías del ferrocarril, ¿no? Que se llevan en un primer momento hacia las fronteras, ¿no? Es decir, donde podemos realizar exportaciones. Y me parece muy interesante además que retomes los 40, porque en los 40 viene el boom del turismo también de playa, por ejemplo, en México, justo como esta consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, de una clase media desocupada y tal. Y ahí vamos a ver otra variante, ¿no? Donde Mexicana va a ofrecer unas opciones increíbles, ¿no? Como primera clase, por ejemplo, en los 70, ¿no? Y era galardonado. Bueno, sí, en algún momento fue parte de Star Alliance, luego de ahí se salió, se fue a One World y ha estado como, bueno, estuvo dando un poquito de vuelta en estas alianzas de aerolíneas que vaya, es hablar de aerolíneas de primera a nivel global. Sí, además, fíjense que hablar de esto, de la aerolínea y de los transportes, nos lleva inevitablemente a pensar en el siglo XX y en el proceso económico que vivió nuestro país. Los transportes, como los hemos mencionado aquí, son un área estratégica de la economía. Tienen que ver con el turismo, sí, pero también con el transporte de mercancías, es decir, es una de las bases, como son los energéticos, para que se puedan desarrollar el resto de las actividades de la cadena productiva. Por eso, en el siglo XX, pues lo que tuvo como eje justamente fue la inversión del Estado en proyectos económicos estratégicos para nuestra economía. Mexicana de Aviación logró tener en su momento estos galardones, este lugar prioritario en la aviación latinoamericana y evidentemente mexicana, justamente por la inversión del Estado, que la hizo llegar a estar en los años 80 como la más importante, junto con también Aeroméxico. Nada más para terminar, lo que empieza a suceder a partir de la instauración del neoliberalismo es, como con otras áreas estratégicas, el debilitamiento de la inversión estatal. Y es entonces cuando comienza un proceso de debilitamiento, crisis en muchas áreas de la economía que afectó también a Mexicana de Aviación. Salinas de Gortari. Salinas de Gortari, Zedillo y todos los neoliberales. Bueno, a mí me dejan pensando un montón de cosas, todas estas ideas que han compartido acá. Me hace pensar que, o sea, regresando a la pregunta de por qué es importante, yo digo, ¿qué políticas o qué tanto quiero que el Estado incida en la economía, ¿no? ¿Qué pasó con la compañía cuando se deja a manos de empresas privadas? ¿Qué pasa cuando el Estado interviene? O sea, es muy interesante por eso ver la historia de Mexicana de Aviación y también yo lo relaciono muchísimo con la historia de los trabajadores, o sea, Mexicana de Aviación también fue una empresa que tuvo sindicatos importantes y organizaciones de trabajadores muy importantes que alcanzaron ciertas prestaciones, tener una estabilidad económica dentro de la empresa y también lo fuerte que fue que de un momento a otro prácticamente por este juego de pasar a manos del Estado, bueno, sí, de apoyo de la inversión, de abrir la inversión, ajá, pues de repente ellos se quedaron sin nada, ¿no? O sea, cuando yo lo veía en las noticias podía ver cómo la gente decía, es que de un momento a otro la familia no tenía ya nada, ¿no? Ya no tenemos estabilidad. Había familias que toda su vida estaban dedicadas a esa empresa y de repente ya nada. Gente que desde los 70s, cuando fue la aerolínea más importante de América Latina, estuvo involucrada y de repente esos años que estuvieron ahí no fueron retribuidos, ¿no? De repente se quedaron sin nada, no les dieron ninguna retribución. Prácticamente lo que decía la gente es que
pues les habían robado, ¿no? O sea, ellos quedaron en la calle y se vieron muy afectados. Entonces también pensar en esta parte de cómo incide dentro de la economía de las familias mexicanas. Sí, yo hoy quisiera sumar a todo lo que estás diciendo lo que sucede a partir de los años 80. Y recordemos que cuando empiezan a implementar estos gobiernos neoliberales hay una, digamos, fluctuación de capitales, ¿no? Es decir, tanto capital del Estado como capital mixto. Y salió el Estado mexicano a rescatar a Mexicana de Aviación. Y yo quiero aquí puntualizarlo, porque en este rescate y en este modelo neoliberal lo que pasa es que el Estado entra a invertir y cuando hay un momento de pérdida, las pérdidas se socializan. ¿Cuál es el eslabón más débil de estas empresas? Los trabajadores. Entonces, lo que sucede es que al desaparecer la empresa, lo que hacen es dejar en la calle a miles de trabajadores que no habían encontrado justicia hasta esta noticia reciente que observamos de la compra de la marca por parte del Estado mexicano para restituir lo que va a implicar esta empresa mexicana de aviación. Y además es un intento que en el 2011 se intentó hacer de rescatar a Mexicana y eran más de 250 millones, pero de dólares, y no se sostuvo. Entonces lo que nos viene aquí a puntualizar es que la infraestructura estatal es bien necesaria y no podemos fingir que el Estado se tiene que hacer lejos de cualquiera de nuestras necesidades, ¿no? Porque no nada más son los aviones, es la marca de Mexicana que incluso se adquirió, también es pensar en la infraestructura. Y el hecho que ya se esté avisando que hay 2 nuevos aeropuertos con todos los claroscuros que puede haber, que cuánto cuesta llegar al AIFA, que cuándo va a quedar el de Tulum, que quién va a ir ahí, que cuánto está el TUA, lo que sea, que todo eso implique que también es bien necesario, es hablar de la infraestructura que tiene que poner el Estado, porque somos contribuyentes. Sí, y a mí me gustaría decir también que no es un favor del Estado, ni es algo de, bueno, es que le toca a la gente que le haga como pueda, ¿no? O sea, es la obligación también del Estado responder ante estas necesidades, porque son más de 8,600 familias, no trabajadores, son sus familias también, las que están como empleadas indirectas, más las más de 11,000 personas que están detrás de esos empleos indirectos, ¿no? Que se vieron perjudicados. Es pensar en que pasaste de la compañía más grande, ¿no? Donde todo estaba seguro y donde ibas a tener la jubilación de ensueño con la que nosotras ya no soñamos, lamentablemente. Tal vez después lo haremos. Y de repente quedarte en el limbo totalmente, ¿no? Y sí, eso que dices de la obligación es bien importante, pero yo sí quisiera remarcar que la obligación hubiera sido en su momento, en el 2010, durante el gobierno de Felipe Calderón, de pues ver también cómo el Estado podía entrar a dar garantías en este proceso de quiebra de la empresa. Y desde el Tuvieron 2005 que esperar se vendió. 13 años. Pero ¿qué sigue en este momento para Mexicana de Aviación? Porque también habíamos visto la noticia de que ya incluso se iban a abrir las ventas de boletos, pero después también hubo un retroceso con esto. Eso sí fue un poquito como para... Sí, los ánimos, es una parte muy bonita pensar que todos vamos a poder entrar en este transporte que además tiene cosas como muy míticas, ¿no? Pensar ir viendo las nubes y demás, pero que no existía este permiso para seguir vendiendo los boletos. Además de seguir esperando, bueno, estas cuestiones no solo del AIFA, del aeropuerto de Tulum, esperar, ¿no? Más que esperar, pues también como que tenerle ojo crítico. Y para mí la respuesta es a los trabajadores, ¿no? Creo que eso es lo más importante, que haya certeza para los jubilados, para todas las personas que están ahorita todavía esperando qué va a pasar con sus derechos que quedaron ahí. Sí, yo pienso que hablar sobre Mexicana de Aviación es hablar sobre una lucha laboral también y también de resistencia. Eso es muy importante decirlo, que continúan en resistencia. Ustedes cuando pasan por el aeropuerto internacional Benito Juárez, ahí están presentes también, ¿no? Sí, no la indemnización aparte ahorita es parcial, ¿no? Porque los estragos fueron terribles. Y, por ejemplo, yo de que lo pienso históricamente sí me queda como estar al pendiente con crítica, porque también la aviación es un mercado muy inseguro, ¿no? O sea, también hay que hablar de eso, o sea, ¿qué tanto riesgo corremos también el Estado, los contribuyentes, con este tipo de proyectos? O sea, creo que hay que analizarlo y también hacernos partícipe de este tipo de discusiones para saber hacia dónde vamos, qué se puede hacer o qué riesgos corremos. Sí, y además yo insistiría en que ver este fenómeno históricamente nos ayuda a entender por qué esa es una noticia tan importante, no nada más para los trabajadores, que con solo eso ya diríamos que hay algo ahí, un tema que nos concierne a todos y todas, sino también con el modelo económico y lo que implica pues revertir lo que va a ser un proceso muy largo.
Pues con el propósito y el anhelo de que cada vez sea más accesible este transporte para todas, todos y todes en este país, es también como cerramos esta parte de la transmisión de Para No Olvidar. Recuerden, nos encontramos aquí en la próxima y no olviden escribirnos sus comentarios y decirnos de qué otros temas quisieran que platiquemos aquí en Para No Olvidar. Gracias, Carla, gracias, Fer, gracias, María y gracias, Tamara. Yo soy Natalia Luna. Nos encontramos.